If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Resulta que Raquel Casanueva transmite a su aseguradora una enfermedad mental para poder cobrar una indemnización. Un detective contratado comprueba que realizaba compras en tiendas por grandes importes. También que otra aseguradora distinta le dio una gran indemnización anterior por la misma enfermedad y que la documentación médica que había presentado estaba falsificada. Todo era un fraude. Caso real número 7. Saludos de este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez. Bien hallados al 7º episodio de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la editorial, el caso de una investigación de un detective musicólogo. En la sección Orígenes del detectivismo os contaremos cuáles son el tipo de investigaciones y clientes que tenemos los detectives españoles. En la sección Detectives por el Mundo hablaremos de cómo son los detectives privados en Brasil. En la sección Libros del detectivismo, hoy será el turno de otro libro imprescindible, El mundo del crimen, de mi querido Daniel Freixas y Martí, año 1888. Y en Personajes de carne y sabueso, la historia de un detective estrella, conocido como el Sherlock Holmes de Estados Unidos, William J. Vance. ¡Arrancamos! En el episodio anterior os contaba que llevo varios años coleccionando material relacionado con las agencias de informes comerciales y despachos de detectives privados que tuvieron actividad desde finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Una de mis ilusiones, de las muchas que tengo, es crear una exposición donde pueda compartir ese material y que el público pueda ver y tocar lo que allí se muestre. Tengo otras ilusiones relacionadas con el detectivismo. Hace años, por ejemplo, quise crear un evento o congreso pensado para estudiantes y nuevos detectives de todo el mundo entero. Algo que hubiera dejado huella, con charlas interesantes, enriquecedoras, compartir experiencias y conocimientos. Tenía el programa diseñado y hasta la elección del nombre. Se hubiera llamado CONPI, C-O-N-P-I, que son las siglas de Conference New Private Investigators, que por cierto ya registré. Por los motivos que sea y que no vienen al caso, aquel proyecto no se llegó a celebrar. Una compañera de profesión, que aquel año era estudiante, me ayudó a elaborarlo. Le doy las gracias desde aquí. La idea era una auténtica revolución. No había ni hay nada parecido. Me muevo y trabajo por ilusión, y aún me ronda la cabeza. Sé que volveré en otro momento. Más todavía con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para hacerlo desde la pantalla. En muchas ocasiones, aquellos que somos creativos y que nuestra cabeza va a 1000, tenemos que luchar contra el viento. Against the wind, como decía aquella canción de Bob Seger. Uno lleva a un detective dentro el 100% de su tiempo, más si eres alguien a quien le apasiona su profesión y el mundo del cliente. Incluso en momentos de no trabajo, uno disfruta de una película o una serie, pero en modo observador.
Algo que te llama la atención, objetos que desaparecen, personas que no estaban en la escena anterior y que hacen su aparición de repente, o un trozo de tarta intacta que en el siguiente fotograma aparece comida por la mitad para luego volver a estar intacta. Nunca he presumido de inteligencia, pero sí de buena memoria. Es increíble lo que en ocasiones logro recordar y guardar en la memoria. Es inevitable analizar las personas que te rodean en una estación de tren o en un restaurante y hacerte preguntas sobre ellos. ¿Estarán casados? ¿Serán felices? ¿De dónde vienen? ¿O a dónde van? Y si ya hablamos del mundo del cliente, esto ya merece un capítulo aparte. Como anécdota os cuento que incluso en mi luna de miel en Tailandia me despertaba temprano para atender correos de clientes y coordinar algunos temas con mi equipo. Para que me conozcáis mejor, os cuento que me encanta la historia. Escucho podcasts, leo ensayos y biografías. La época medieval es mi preferida. Alguien me dijo en una ocasión que yo era un alma vieja y que había vivido muchas vidas. Y estoy seguro que de una de esas vidas tuve que ser samurái, luchando al lado de Takeda Shingen en la era Sengoku, o junto a Miyamoto Musashi en la época Edo, o templario, luchando por la defensa de San Juan de Acre en 1291. Esta es la historia de un cantante apenas conocido en Estados Unidos, que durante 40 años fue considerado en países como Sudáfrica o Australia una leyenda, un mito, y la de un detective musicólogo sudafricano que terminó dando con su paradero. Nos remontamos a finales de la década de los 60 del siglo XX. Sixto Rodríguez, hijo de inmigrantes mexicanos, vivía en una zona marginal, componía sus canciones y tocaba su guitarra en varios bares nocturnos como un poeta de los suburbios. Cantaba lo que veía y lo que sentía. Dos productores le convencieron para sacar su primer disco con sus propias canciones. El disco no tuvo ningún éxito y apenas fue conocido. Se vendieron menos de 100 copias. Frustrante, ¿no?, para un primer disco. Al año siguiente, otro productor musical, enamorado de ese primer disco, le ayudó a sacar al mercado su segundo disco, pero al igual que el anterior, fue un fracaso. Rodríguez fue despedido de la discográfica y sus esperanzas musicales se desvanecieron. Continuó con su actividad profesional, las reformas de viviendas y locales. Pero el universo tenía preparado para él un plan, aunque Rodríguez tardaría varias décadas en averiguarlo. Es una incógnita cómo el disco llegó a Sudáfrica, aunque algunas leyendas cuentan que una chica, cautivada por la letra de sus canciones, llevó una copia de la cinta de casete a su país natal para que la oyera su novio. Las canciones transmitían mensajes sobre libertad y sonaban a soplo de aire fresco y a válvula de escape en plena etapa del apartheid en Sudáfrica. Como el disco no se podía comprar en ninguna tienda, las copias de esa cinta se hicieron de amigo a amigo y de amiga a amiga, hasta que una discográfica en Sudáfrica produjo el disco y se empezó a vender en las tiendas de música. ¿Quién era Rodríguez? ¿De dónde era? Eran las preguntas que todos hacían, pero nadie tenía respuesta. Cientos de miles de copias del primer LP lo convirtieron en un disco de culto. Fue hasta 10 veces disco de oro. Y todo esto, Sixto Rodríguez sin saberlo. Como consecuencia de la etapa política del país y de la falta de libertad, algunas canciones eran rayadas y prohibidas por el gobierno. Esta prohibición, unida al rumor de que Rodríguez se había suicidado en un concierto, no hacía más que alimentar el mito, llegando su música a Australia, Nueva Zelanda y Zimbabue. Décadas después, Stephen Sigerman, uno de sus fans, se propuso conocer más sobre la vida de este artista norteamericano. ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde era? ¿Por qué se suicidó? Para empezar, necesitaba como mínimo tener un nombre completo, ya que solo conocía que el artista se llamaba Rodríguez. Lo primero que hizo fue revisar el vinilo del primer disco, editado por la discográfica Sussex Records, buscando cualquier detalle que lo llevara a un punto de partida. En la portada tan solo se veía un joven con rasgos orientales, sombrero, pelo largo y grandes gafas de sol, pero en esa portada solo aparecía el nombre Rodríguez. Al observar el vinilo, en su parte central aparecía como artista Sixto Rodríguez. Como Sigerman fue quien se encargó de elaborar el libreto que acompañaba al CD que salió al mercado en Sudáfrica, aprovechó para hacer una llamada y pidió los servicios de algún detective musicólogo que lo ayudara a conocer más sobre el desconocido Rodríguez. Y Craig Stridon, que llevaba ya algún tiempo obsesionado por la figura de este artista, fue el que hizo esa labor.
Una de las vías de investigación fue centrarse en la letra de las canciones, en busca de alguna referencia geográfica. Siguiendo este hilo, viajó a 2 ciudades que Rodríguez mencionaba en sus canciones, Londres y Ámsterdam. Sin embargo, no encontró ninguna pista allí. Parece que encontró una pista escuchando una de las canciones y que de repente prestó atención a una frase que le había pasado desapercibida. Ahí decía en inglés: «Conocí a una chica de Devon temprano, a las 6 de esta mañana». Y ahí nació una nueva vía de investigación. Devon efectivamente existía, estaba en Wayne, Detroit, cerca de operaciones de discográficas como Motown y de productores como Mike Thiaudau, quien había participado en la edición del disco en Sudáfrica. Por fin aparecía una pista sólida. El detective hizo un organigrama en el que reflejó todas las discográficas que de algún modo habían tenido relación con Rodríguez. Su idea era investigarlas, centrarse en ellas, en el detalle, buscando una nueva pista, pero todos los resultados fueron infructuosos. 3 discográficas en Sudáfrica, una en Australia y otra en Estados Unidos, y fue la compañía norteamericana la que le dio un dato que cambiaría toda la investigación. Rodríguez no se había suicidado, estaba vivo. Por otro lado, Stridham tuvo una idea sencilla y brillante. Creó una web buscando al gran Rodríguez, con una foto y un anuncio en el que se preguntaba que si alguien tenía noticias sobre él, se pusiera en contacto con una serie de datos que él facilitó. Y quien lo hizo fue la propia hija de Rodríguez, que le facilitó todos los datos que necesitaba. Como resultado, Sixto Rodríguez, 40 años después de su primer disco, fue a Sudáfrica, donde dio 30 conciertos, ante centenares de miles de personas. ¿Podéis imaginar la cara de Sixto Rodríguez, que era considerado un ídolo y él sin saberlo? Esa cara mezcla de agradecimiento, sorpresa y orgullo. Te recomiendo el documental Searching for Sugarman. En el año 2012 obtuvo una 20 de premios cinematográficos. Entre ellos destaca el premio Oscar en la categoría de Mejor Documental Largo, donde se cuenta esta historia que no te va a resultar difícil encontrar. Para finalizar, un corte de una de las canciones favoritas mías de Sixto Rodríguez. You've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Además de las habilidades que deben tener los detectives como improvisación, la iniciativa, la perseverancia y el ser resolutivo en el trabajo, una, sin lugar a dudas, es ser agibilibus. Agibilibus es esa destreza o ingenio para desenvolverse en la vida o manejar dificultades. Y sin duda, si pienso en agibilibus, hay una serie que me viene a la cabeza. ¿La recuerdas? Agradecido como siempre a todos los oyentes nuevos y a los que ya sois fieles. Creo que es muy importante acabar siempre la editorial dando las gracias. Pongo mucho de mí en cada episodio y aún sigo sin poder creerme cómo van creciendo las descargas. Es mucho más de lo que podía imaginar. Curioso el análisis de cómo hay episodios o partes que os gustan más que otras. Cómo cada día aumenta el número de descargas fuera de España. Italia, República Dominicana, Uruguay, Japón, Nueva Zelanda, Argelia, Islandia, Irlanda, Hungría y Suecia. A los oyentes de estos países y al resto, con todo mi cariño y con la mano en el corazón, 1000 millones de gracias por vuestro tiempo, por darle al play, por suscribirte y por comentarlo si te ha gustado. Y dicho esto, ahora abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo.
En esta ocasión viajamos a Brasil, donde viven más de 212 millones de personas. La profesión de detective particular, privado o profesional está regulada por una ley desde hace casi 60 años. Es la 3099 del 24 de febrero de 1957, que los destaca como profesional de la información reservada y confidencial, y por un reglamento de 1961. La actividad de los agentes de información confidencial es reconocida a través del Código Brasileño de Ocupaciones, con el número 3518-05. Además, después de muchos años de reivindicaciones de los diferentes colectivos, disponen de la Ley Federal 13.432, del 4 de noviembre de 2017, que prevé el ejercicio de la profesión de detective privado. Entre sus artículos más interesantes está el artículo número 2, que dice así: a los efectos de la presente ley, se considera detective privado profesional al que habitualmente, por su cuenta propia o en la forma de sociedad civil o empresarial, planifique y lleva a cabo la recogida de datos e información de un carácter no penal, con conocimientos técnicos y utilizando los recursos y medios tecnológicos permitidos, con el objetivo de esclarecer asuntos de interés privado del contratante. Otros interesantes es el artículo 2.1, que indica que las expresiones detective privado, detective profesional y otras que tengan o puedan tener la misma finalidad se consideran sinónimos a los efectos de esta ley. Como curiosidad, los detectives privados en Brasil pueden colaborar con una investigación policial en curso, siempre que lo autorice expresamente el contratante. Pero la aceptación de la colaboración quedará al criterio del jefe de policía, quien podrá admitirla o rechazarla en cualquier momento. Además, están obligados a registrar la prestación de sus servicios en un contrato, que debe recoger la plena clarificación de las partes contratantes, plazo de vigencia, la naturaleza del servicio, el listado de documentos y datos proporcionados por la parte contratante, el lugar donde se brindará el servicio, la estipulación de las tasas y su forma de pago. Aquí viene algo que me ha llamado la atención. Cuando la actividad implique riesgo de muerte, las partes tienen derecho a la estipulación de un seguro de vida a favor del detective privado, que deberá indicar quiénes son los beneficiarios. Entre sus funciones está la de preservar la confidencialidad de las fuentes de información, respetar el derecho a la intimidad, la privacidad, el honor y la imagen de las personas y ejercer la profesión con celo y probidad. Para ser detective privado es obligatorio realizar un curso de formación. Estos son ofrecidos por el Ministerio de Educación y Cultura, que ofrece cursos gratuitos en los que se recibe una formación básica: nociones de derecho penal, barridos electrónicos, cómo utilizar las fotografías en las investigaciones, técnicas de acusación, redacción de informes, etc. También hay empresas privadas de prestigio que ofrecen estos cursos, con hasta 4 tipos de niveles distintos. En ellos se dan clases teóricas y prácticas reales: tipo de investigaciones, contrato y relación con el cliente, cómo hacer un informe con una calidad estándar, etc. Para realizar estos cursos se tienen que cumplir algunos requisitos. El primero es ser brasileño o brasileña, tener 18 años como mínimo, haber cumplido con sus obligaciones civiles y militares y no tener antecedentes criminales. Para ejercer como detective privado en Brasil, solo es necesario un permiso municipal y estar al día en el pago a la Seguridad Social. No existe un consejo u organismo de control, por lo que, por ejemplo, no hay un número oficial sobre la cantidad de detectives privados que operan en Brasil, aunque las últimas cifras indican una estimación entre 60 y 70.000 investigadores en todo el territorio nacional. Sobre la información de personas, en Brasil hay 26 estados y un distrito federal, y cada uno es responsable de la identidad de sus ciudadanos, a través de sus respectivos institutos de identificación. Por lo tanto, existen 27 maneras distintas de enumerar las tarjetas de identificación. Para saber si una persona tiene propiedades, se pueden consultar los registros de la propiedad, así como hacer búsquedas de personas físicas y jurídicas en las oficinas de bienes raíces para encontrar una propiedad, casa, un edificio, un solar, etc., de una persona o una empresa en particular. Para saber si una persona paga sus créditos a sus proveedores, se pueden realizar una consulta al catastro negativo de deudores. Es un registro controlado por las compañías de crédito. Sobre la información de empresas,
Existen muchos datos sobre empresas que se pueden obtener de fuentes públicas a través de registros comerciales existentes o bases de datos de las entidades que gestionan el crédito. De ahí se puede conocer la razón social, el número de identificación fiscal, el objeto social, capital social, qué tipo de empresa es, si tiene filiales, las cuentas anuales, cambios corporativos, etc. Existen firmas que ofrecen información sobre empresas, también informes sobre el límite de créditos y estimación de ingresos recibidos. Un ejemplo es Dun & Bradstreet, que además ofrece informes comerciales de empresas. En Brasil hay varias asociaciones de detectives privados. Las 4 principales son ANADIP, la Asociación Nacional de Detectives e Investigadores Privados de Brasil, ANIDEP, que es la Asociación Nacional de Investigadores y Detectives Privados Profesionales, la ADB, la Asociación de Detectives de Brasil, y la ABIDEP, Asociación Brasileña de Investigadores y Detectives Privados. El tipo de investigaciones más demandadas son las investigaciones personales, y aquí podemos incluir las investigaciones de pareja, de patrimonio, personas desaparecidas, búsqueda de herederos, control de rutinas y hábitos de los hijos y de las parejas. Investigaciones comerciales de empresas, donde se incluyen las investigaciones de solvencia y patrimonio, contable, industrial, el cumplimiento e inteligencia, la due diligence, el seguimiento de empleados, entre otros. Y la investigación digital, que es la consultoría de seguridad, incluso el servicio de contraespionaje y el servicio de contrainteligencia. Orígenes del detectivismo. Seguimos rompiendo mitos y estereotipos sobre la figura real del detective privado en España, donde se trata de una profesión regulada. Es de los pocos países donde tenemos ese valor añadido que le da a nuestra profesión un halo de seriedad y profesionalidad. Hoy vais a conocer qué tipo de casos son los más comunes y el perfil de cliente para el que trabajamos. Veréis, todas nuestras investigaciones tienen que estar inscritas en un libro de registro. Una vez al año, y antes del último día de marzo, tenemos que presentar a la Policía Española una memoria de actividades del año anterior. Lo hacemos a un departamento especial que tienen, que es quien regula a los detectives, y es un nombre genérico y se llama Seguridad Privada. Lo que enviamos es una especie de formulario en formato Excel donde tenemos que indicar nuestros datos de identificación. En esa memoria no tenemos que indicar el nombre de nuestros clientes ni de las empresas o particulares que hayamos investigado. Entonces, ¿qué es lo que quiere conocer la policía? Lo que le interesa conocer es a qué se dedican nuestros clientes, para lo que nos ofrecen una serie de categorías según su actividad, y qué tipo de asuntos nos han encargado, para lo que nos ofrecen otras categorías. Sobre el tipo de asunto que nos han contratado, estas son las clasificaciones propuestas. Están los asuntos económicos, y aquí se incluyen los fraudes y estafas, por ejemplo, la simulación de un accidente con el coche para obtener una compensación económica de una compañía de seguros. Están los asuntos mercantiles, que son investigaciones en relación con la actividad de un negocio. Otros casos pueden ser, por ejemplo, el sabotaje industrial. Están los asuntos de solvencia financiera, que son las investigaciones relacionadas con la situación económica. Normalmente son los informes que se hacen cuando el negocio particular que investigamos es un deudor. Son los conocidos como informes de solvencia, informes de localización o skip tracing para entidades financieras o empresas que también tienen deudores. Están los asuntos de ley de arrendamientos urbanos, que son investigaciones pensadas cuando se está cometiendo una irregularidad en el alquiler de un local comercial o una vivienda. Los asuntos laborales, que son investigaciones relacionadas con la actividad laboral de la persona que investigamos. Por ejemplo, un empleado está simulando una enfermedad o existe una irregularidad en su puesto de trabajo. Están los asuntos familiares, y aquí se incluyen todos los asuntos donde intervienen miembros de una misma familia y digamos que no están incluidos en ninguno de los anteriores. Aquí no se incluyen los asuntos de pareja. Ahora sí, asuntos de pareja. Son investigaciones que tienen como esencia la relación entre los dos, por ejemplo, una infidelidad. Recuerdo que entre las funciones del detective privado también están las vigilancias no uniformadas.
y hay otras 3 clasificaciones pensadas para esas vigilancias. Una clasificación sería la vigilancia en hoteles, otra en grandes superficies y otra en ferias. Existe una última clasificación que es otros asuntos. Es una especie de cajón donde se incluyen todos los casos que no están incluidos en ninguna de las clasificaciones anteriores. A la policía también le interesa conocer el perfil de nuestro cliente. Como os decía, no quieren conocer el nombre del cliente, pero sí la separación del número de clientes que sean personas físicas o empresas. Y también nos ofrecen las siguientes clasificaciones: compañías de seguros, entidades bancarias, despachos de abogados, organismos públicos, otros despachos de detectives y una última clasificación también como una especie de cajón donde se incluyen los que no sean ninguno de los anteriores, por ejemplo, una empresa. También hay un apartado especial que se llama comunicaciones. Los detectives en España no podemos investigar delitos públicos y si durante la investigación nos encontramos con uno de ellos, tenemos que parar y comunicarlos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es en este apartado donde se incluiría el número de comunicaciones que se han realizado. Libros elementales. El protagonista de hoy lleva por título El mundo del crimen, reseña típico-histórica de la criminalidad moderna en todo cuanto abarca el Código Penal. Su autor, aquel que ese mismo año fundaría la empresa La Vigilancia y Seguridad Mercantil y se convertiría en uno de los primeros detectives privados en España. Daniel Freixa y Martí, al que dedicaremos un personaje de carne y sabueso en otro momento. Cuando uno investiga personajes del pasado, puede tener más o menos afinidad con el personaje. En el caso de Freixa, tengo que reconocer que me enamoró desde el principio, me cautivó y me obsesionó durante varios meses. Freixa fue un reconocido inspector de policía, cesado en diferentes etapas de su vida profesional, digamos por voluntades políticas. La obra fue publicada como se hacía a finales del siglo XIX, primero en formato de varios folletos para después ser publicada como libro. Esta obra en concreto lo hizo en 2 volúmenes en el año 1888. Lo hizo en una etapa en la que no trabajaba como policía activo. El prólogo es de A.R.I.L., que según indica José Luis Ibáñez Ridao en su libro Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, corresponden al catedrático Antonio Rubio y Luch. Cuenta, además, con unas preciosas láminas de M. Moliné y L. Labarta, que por desgracia no aparecen si adquieres el libro por un reprint que te resultará muy fácil de encontrar en alguna de las plataformas que ofrecen este servicio. No es tarea fácil conseguir el original, pero inténtalo. Busca en anticuarios, quizás tengas suerte. El interés principal, además de ser escrito por uno de los primeros detectives, era la descripción del trabajo de investigación, de la sociedad, así como de los principales delitos de la época. Personajes de carne y sabueso. Amigos y amigas, hoy viajamos de nuevo al pasado. Es el año 1916 en Nueva York, Estados Unidos. 2 grandes agencias de detectives se disputan el liderazgo. La agencia Pinkerton y la agencia Vance. Esta última es ya una referencia por sus resultados, sus métodos detectivescos innovadores y por el modo que tiene de publicitarse. Su carismático fundador es contratado por el millonario J.P. Morgan para obtener pruebas de un posible robo de secretos comerciales. El objetivo es el despacho de abogados Seymour & Seymour, una firma que, como Morgan, manejaba la venta de municiones a Francia y Gran Bretaña, países que pronto serían los aliados de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Los investigadores de Vance entraron a medianoche en el despacho de los abogados. Instalaron un detectófano en las oficinas, un dispositivo de escucha primitivo y antepasado de los dispositivos modernos, y con la ayuda de la policía de Nueva York consiguieron intervenir los teléfonos de la empresa.
El operativo sale a la luz cuando un ex empleado, descontento con la agencia Vance, lo reveló a las autoridades. Fue titular de algunos periódicos e incluso la agencia recibió una multa por entrada ilegal. Hoy, en Personajes de carne y sabueso, rendimos tributo, rendimos homenaje a William Jerome Vance, aquel que soñó desde niño con ser famoso, y vaya si lo consiguió, aquel que fue director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Justicia, precursor hoy de lo que sería el FBI, un detective brillante, astuto y con una asombrosa intuición. Decían que tenía una voluntad y un don para aceptar lo imposible. Su amigo Arthur Conan Doyle lo llamó el Sherlock Holmes de Estados Unidos y el periódico The New York Times lo llamó el detective más grande que Estados Unidos ha producido nunca. Incluso un periodista local de Nueva York lo llamó la máquina de rayos X humana, el hombre que había desarrollado más desenlaces de los que Conan Doyle había escrito. Para contar nuestra historia nos retrotraemos al 19 de octubre de 1861, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Es el día que nace nuestro protagonista. Hijo de una pareja de inmigrantes irlandeses, su padre fue Michael Vance y su madre Bridget Treahy. Su padre llegó como polizonte con tan solo 12 años y después de unos años como aprendiz de sastre abrió su propio negocio junto a un socio. Fue la sastrería Dennis & Vance en Columbus, Ohio, lo que ayudaba mucho a la renta familiar. También le dio a nuestro protagonista una infancia y una educación en Columbus. En 1873 el matrimonio tenía 6 hijos. William era el mayor y ya desde niño deslumbraba a todos por su inteligencia, su forma de expresarse y una habilidad única como pocos seres tienen para tener el don especial de atraer la atención de los demás. No había otro mejor para que fuera el capitán del equipo de debate de su escuela. Como el nivel económico en su casa era superior al de la media y además ayudaba en la sastrería a su padre, esto le permitía vestir un poco mejor que el resto de sus compañeros. Tenía un poco más de dinero para gastar y menos tiempo que el resto de sus amigos. Su padre, orgulloso de su hijo, ya tenía grandes planes para él, quería que fuera abogado. Pero digamos que esto no era lo que el joven William tenía en la cabeza. Él tenía otras ideas y sueños. Para empezar, desarrollar su afición favorita, la interpretación en el teatro. Él quería ser actor, lo que le trajo no pocos enfrentamientos con su padre. Finalmente se graduó en la escuela secundaria y a continuación se inscribió en una escuela de negocios local, así que finalmente no fue abogado. En 1878 ocurrió uno de esos hitos que pueden llegar a cambiar la vida. Es el año en que su padre comenzó a servir como comisionado de policía en Columbus y William le ayudaba. Se había convertido en todo un experto en falsificaciones gracias a la amistad con Charlie Ulricson, que pese a una gran diferencia de edad y haber estado en la cárcel, William le vampirizó todos los conocimientos y técnicas de fraude que tenía. Aunque William no tenía un puesto oficial en el departamento de policía, se ganó la reputación de ser detective en casos de falsificación. Esto le encantaba, se interesaba mucho por la detección de delitos. A nivel personal, Vance se casó con Annie M. Risler en 1880. La pareja tuvo 6 hijos. El primer trabajo detectivesco de Vance fue en 1885, cuando tenía 24 años. El caso se conoció como la falsificación de la hoja de recuento y estaba relacionado con las elecciones de Ohio, en las que se modificaron las hojas de recuento en Cincinnati y Columbus. William ayudó a perseguir a los culpables y obtener una confesión. Es en este tiempo cuando trabaja durante un breve periodo para la agencia de detectives Furlong en San Luis, Missouri. El paso siguiente fue en 1889, cuando ingresó al Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde tuvo un éxito considerable en la localización de operaciones de falsificación, tanto en los Estados Unidos como en Costa Rica. En 1909 ya estaba preparado para crear su propia agencia,
William J. Vance Detective Agency. Entre varios servicios de investigaciones clásicas, también se especializó en servicios de seguridad y protección. Para hacernos una idea de la personalidad de este detective, en tan solo un año convenció a la Asociación de Banqueros Estadounidenses para que cancelaran el contrato que tenían con su principal competidor, la reconocida agencia Pinkerton. Con ese contrato daba protección a 12.000 oficinas bancarias. Años más tarde consiguió otro gran contrato. Se trataba de los hoteles asociados a la American Hotel Association. Miles de hoteles a nivel nacional tenían la protección de la agencia de Vance. Como William regresaba al servicio gubernamental de vez en cuando, involucró a 2 de sus hijos y les dejaba incluso el control interino de la agencia. A Raymond como presidente y a William Sherman como secretario y tesorero. En 1913 empezó a preparar la empresa para una nueva etapa y generación, por lo que cambió el nombre de la agencia por Vance International Detective Agency. Gracias a sus hijos, la agencia sobreviviría algunas generaciones más. En 1921, William J. Vance asumió la dirección de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Justicia, el precursor del hoy conocido como FBI. Fue protagonista de casos de alto perfil de su tiempo y varias de sus investigaciones fueron noticia en periódicos. La Oficina de Investigaciones se involucró en ciertos escándalos que plagaron la administración del presidente Warren G. Harding. Como Vance vio que esto podía dañar la reputación de la agencia, renunció tan solo 3 años después de su cargo, dejando la dirección a su asistente, ex jefe J. Edgar Hoover. ¿Os suena el nombre, verdad? Hay decenas de casos conocidos. La gran mayoría de ellos ocuparon portadas y extensos artículos. Uno de los más conocidos es la resolución del caso de la explosión por una bomba en Wall Street, el 6 de septiembre de 1920. Mientras cientos de trabajadores llegaban a Wall Street para su descanso a la hora del almuerzo, un carro tirado por caballos lleno de dinamita explotó en una lluvia de metal y fuego. 39 personas murieron y cientos resultaron heridas. Era el peor ataque terrorista hasta la fecha. Una investigación que duró 4 años y que le hizo viajar desde Italia a la Unión Soviética para detenerlos. Para hacernos una idea del perfil de este investigador, si realizamos una búsqueda de su nombre en la librería del Congreso de Estados Unidos, que como sabéis es hoy por hoy una de las más grandes y completas librerías de todo el mundo entero, nos encontramos nada menos que con 11.720 resultados. Entre sus investigaciones nos podemos encontrar desde la seguridad de instalaciones, servicios de vigilantes de seguridad, detección de antecedentes y drogas, servicios de transporte blindado e investigaciones antisindicales solicitadas por grandes corporaciones. Las mejores compañías de Estados Unidos se repartían entre 2 proveedores, Pinkerton y Vance. William era un auténtico maestro en la autopromoción. Tenía un instinto publicitario que magnificaba los principales casos que investigaba. Su imagen fue incluso utilizada por grandes marcas como recurso. La conocida Gillette de cuchillas de afeitar o las armas de fuego Savage utilizaron su nombre e imagen. Llegó a tener decenas de miles de empleados y oficinas repartidas por todo el país. Entre sus célebres frases en sus anuncios publicitarios afirmaba poder afrontar cualquier encargo por tener el personal y los recursos. El anuncio decía así: de cualquier tamaño, en cualquier momento y lugar que un cliente lo desee. Hasta finales de los años 70 del siglo XX, sus hijos permanecieron al frente y lograron el control directo de la familia. Luego lo sería uno de sus nietos, George E. B. King, como director ejecutivo. La Vance International Detective Agency se convirtió en Vance Security y luego en Vance International en agosto de 2000, cuando fue adquirida por Securitas Security AB, por lo que a día de hoy sigue existiendo.
En marzo de 1999, Securitas ya había comprado la compañía Pinkertons, el antiguo competidor de Vance. Existen un mínimo de 3 libros sobre su biografía. Es posiblemente uno de los detectives privados sobre el que más se ha escrito después de Eugene Vidocq y Alan Pinkerton. Los libros son Front Page Detective de William J. Vance, Detective Profession, entre 1880 y 1930, escrito en 1997 por William Hunt, America's Sherlock Holmes, The Legacy of William Vance, del año 2019, también escrito por William Hunt, y, por último, Detective Incredible, la biografía de William J. Vance, por Jean César, del año 1968. Los últimos años de su vida los disfruta en Florida. Escribe historias de crímenes reales basadas en sus casos en revistas de detectives y misterio. Entre ellas, The Masked War, del año 1913, At 1:30 and Other Mysteries, del año 1915, y The Crevice, del año 1915. Y además, tuvo algunas apariciones en teatros y películas, como Land Swindlers, del año 1913, The Scuman, del año 1914, y como escritor del guión de la película The Argyle Case, del año 1917. William fallece de un ataque al corazón en Saratoga, Florida, el 14 de abril de 1932, con 71 años. Cuando murió, su agencia era la segunda más grande de este tipo en los Estados Unidos. En su memoria, el legado y camino que abrió a miles de detectives que siguieron su referencia. William J. Vance, nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Con esto llegamos al final de este 7º episodio. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las nuevas publicaciones. Puedes seguirnos por redes sociales en Instagram, @locodelfondo, en Twitter, @OscarQID y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada. Siempre con ustedes, su detective Rosa Oscar.